Hoy vamos a ver el sistema endocrino. A ver si este... No. Voy a poner más lejos. ¿Qué es el sistema endocrino? Bien, secretan hormonas. Esto. ¿Cómo? ¿A mí me ha gustado? Bien, bien, muchas cosas bien. Ahora vamos a ver cuáles han faltado. Es cualquier parénquima, que quiere decir tejido o estructura, que produce hormonas. Ese sería el sistema endocrino. Donde, ¿a qué se le llama hormonas? A las sustancias esas que producen un efecto a distancia, y según la composición química pueden ser polipéptidos, proteínas. ¿Qué diferencia entre polipéptidos y proteínas? ¿El? ¿Cadena de? O sea, perdón. Estaba viendo de polipéptidos. No hay glúcidos aquí. El péptido son aminoácidos unidos, y las proteínas, aminoácidos unidos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La cantidad, el largo. Polipéptidos son más cadenas cortitas, y las proteínas tienen en general estructura tridimensional o más grande. ¿Y glucopéptidos qué sería? Un pedazo de una proteína sería una cadena corta de aminoácidos asociado a una glucosa o varias glucosas. ¿Y las hormonas esteroideas o esteroides? Estructuralmente o químicamente son derivadas del colesterol. O sea, la estructura química no tiene nada que ver con las otras, pero las hormonas tienen de esos dos grupos. Las que son proteínas, casi todas son estructuras proteicas, y algunas que son esteroideas o esteroides, que son especialmente las hormonas sexuales. Y son esteroideas porque estructuralmente parten del colesterol. Si son proteínas, el organismo fabrica las hormonas. Estas células que vamos a ver que pertenecen al sistema endocrino fabrican esas proteínas. ¿De dónde toman los elementos o los ladrillitos para construir esta estructura que es la proteína? ¿De dónde sacamos los aminoácidos para fabricar las proteínas propias? De la dieta, de los alimentos. ¿Qué tenemos que consumir para fabricar proteínas? Las proteínas, entre los elementos que tiene, carbono, hidrógeno y nitrógeno. ¿El organismo nuestro puede fabricar todos los aminoácidos? No, 9 son esenciales. ¿Qué quiere decir esenciales? Sí o sí los tenemos que incorporar en la dieta porque no somos capaces de fabricarlo. Pero a los otros sí. Y para prepararlos, o consumimos proteínas o consumimos hidratos de carbono. Y nosotros, en nuestro sistema de anabolismo, fabricamos esos aminoácidos para sintetizar nuestras propias proteínas. Las proteínas que incorporamos con las vegetales o de los animales son estructuralmente distintas, pero nos sirven como aminoácidos o como, elementos, nutrientes para poder fabricar nuestras propias estructuras. Y en el caso de las hormonas esteroideas, ¿qué tenemos que consumir para fabricar esto? Grasas es amplio. Las grasas son cadenas largas de carbonos, también que tienen un grupo acetilo en la punta. Específicamente es una estructura. Las han nombrado vos antes de un rato. El colesterol. El colesterol es el precursor de este tipo de hormonas. Lo fabrica el hígado o lo incorporamos en la dieta. Casi el 90% lo fabrica nuestro propio hígado. Pero sí es importante porque uno tiene a veces la fantasma de pensar que el colesterol solo es malo. Y no, el colesterol es el precursor de todas estas hormonas, por lo tanto es necesario. ¿El tipo de transporte? ¿Cómo? Las saturadas o no saturadas, que no tiene que ver, pero es importante que les quede claro. No tengo una lápiz. Tiene que ver con los doble enlaces. Desde el punto de vista químico, los ácidos, los lípidos son dos grupos. A ver, no. Los lípidos
son dos grupos. Uno son los ácidos grasos, y otros son los derivados del colesterol. Químicamente no tienen nada que ver, pero se los considera lípidos a los dos, nada más que por la propiedad de ser insolubles en agua. Esa es la característica por la que se los ha agrupado. Pero estos son cadenas largas de carbonos, donde siempre el último tiene un grupo acetilo. Esta es la característica de un ácido graso. Otra forma de lípido que tiene que ver con este se llaman triglicéridos, que es simplemente una cadena de 3 carbonos en la cual se le une, se les esterifica, es un grupo éster o H, un ácido graso. Entonces el triglicérido es una molécula compuesta formada por un glicerol y 3 ácidos grasos, pero tiene que ver con esta estructura. Otro tipo de lípido es el colesterol, que tiene esa estructura con los ciclos, que se llama ciclo peridrofenantreno, no importa el nombre, pero es otro tipo de lípidos. Lo fabrica el hígado o lo incorporamos con la dieta. El colesterol solo está en las comidas o en nutrientes de origen animal. Ningún elemento de origen vegetal tiene colesterol. Por eso es una falsedad, digamos, desde el punto de vista de las propagandas, decir este aceite no tiene colesterol, porque nunca tiene colesterol, porque es de origen vegetal. Lo mismo que decir la margarina no tiene colesterol, obviamente que no tiene. Entonces se llama, ¿cómo le llaman cuando la propaganda miente? Como que confunde al comprador generándole propiedades que en realidad no hace falta que las digas, pues las tiene. No sé por qué no habíamos llegado hasta allá, pero bueno, las hormonas esteroideas. Entonces es importante el colesterol en la síntesis de estas hormonas esteroideas. El grave problema del colesterol es que al ser insoluble en la circulación es transportado por una proteína. Las proteínas que se llaman lipoproteínas se llaman HDL o LDL, que son los que acompañan o trasladan al colesterol. Tienen la ventaja que pueden vehiculizarlo y la desventaja de que uno es de poca, de very low, quiere decir esa muy baja densidad, y se pega en las arterias. Y se ha visto que eso es lo que reduce la luz de la arteria y produce o infarto si es en el corazón o ACV a nivel de las arterias cerebrales. Y es la causa de mortalidad en el mundo mayor de la raza humana. Por lo tanto, es muy importante hacer el tema de nutrición y prevención del colesterol alto. Pero son importantes para producir las hormonas y ahora vamos a ver qué función o para qué sirven nuestras hormonas. No. ¿Qué características tienen las hormonas? Algunas ya la han dicho. Una es que actúan en pequeñas cantidades. Otra, el órgano sobre el que actúan en general está lejos, a la distancia. Por eso le llaman al órgano que es capaz de actuar por acción de esa hormona, órgano blanco, órgano efector o diana. Dentro de todas aquellas células que tenemos en el organismo que son capaces de fabricar hormonas, las vamos a dividir en dos grupos. Aquellas que son puramente productoras de hormonas, que serían digamos, glándulas endócrinas, o si no, por ejemplo en el caso de la hipófisis o de la tiroides, y si no, partes del tejido o partes del parénquima que está dentro de otro, cuya función no es necesariamente la de fabricar hormonas. Por ejemplo, el islote de Langermann, que está dentro del páncreas, el cuerpo lúteo del ovario, las células de Leipzig en el testículo o las juxtaglomerulares del riñón. O sea, son pedazos o partes del tejido que está dentro de otro, cuya función principal no es necesariamente la de fabricar las hormonas. Una glándula endocrina, en un momento no sé si las hemos visto, las de exócrinas y las endócrinas. Una era de, volcaba su contenido al exterior y otra a la parte interior. ¿Y a qué le llamamos exterior en el cuerpo humano? Y cuando va al tema del sistema digestivo. En cambio, internas, glándulas de secreción endócrinas de sección interna, es la que se vuelcan en la sangre. En este caso, estas glándulas que fabrican las hormonas son de secreción interna. O sea, todas las hormonas son vehiculizadas a través de la sangre hacia el órgano donde producen su efecto. Esas glándulas, que hemos dicho que estaban las glándulas y los pedacitos de tejido en otras glándulas. Primero vamos a ver en orden aquellas glándulas
que es la hipófisis, que también se llama glándula pituitaria, la glándula pineal o epífisis, la tiroides, paratiroides y las suprarrenales o adrenales. Vamos a empezar por la hipófisis. Miren dónde se encuentra la hipófisis. En la silla turca del hueso esfenoides. Es chiquitita, pesa menos de 1 gramo, 0,650 de gramos, y está revestida por una cápsula de tejido conectivo, y desde el punto de vista estructural se ven como dos lóbulos que se denominan anterior y posterior por la ubicación siempre de frente al ser humano. Este sería, aquí está el dibujito de nuevo, este sería el lóbulo anterior, el lóbulo posterior. El lóbulo anterior, el lóbulo posterior y el tallo que une todos estos dos lóbulos con la parte de arriba, que es la que va hacia el hipotálamo. Dentro del lóbulo anterior, que sería toda esta parte, vamos a reconocer 3 regiones. La parte distal, que es la que está más abajo, es la más grande, y esta es la que fabrica las 7 hormonas más importantes que fabrica la hipófisis. Luego está esta parte, que es la parte tuberalis, y es una pequeña porción de tejido que recubre o rodea al tallo. Y después está la parte intermedia, o pars intermedia, donde sería justo este espacio que está entre el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Está poco desarrollada en el hombre y es la que produce o fabrica los melanocitos, que son los que le dan la pigmentación a la piel. Después está el lóbulo posterior, que sería este de atrás, donde también se conoce como, tiene una sola parte, y es la pars nerviosa, y es la que se continúa hacia arriba con el tallo pituitario, que es el que une con el resto de la parte del hipotálamo. Entonces hacia arriba está el tallo pituitario, que es el que relaciona entonces la hipófisis con la parte del cerebro que se llama hipotálamo, y ahí encontramos 2 núcleos importantes, que son el núcleo supraóptico y el paraventricular. Ahora vamos a ver un poco la histología de cada una de estas partes y qué característica tiene. Entonces hemos dicho que la más importante es la que se llama parte distal o pars dictalis, donde sería esto, ¿no? Es todo un parénquima que está formado por numerosas células, y esas células, si uno las ve en microscopio cortadas, parecen como nidos, como si estuvieran enredados, y es poco tejido conectivo, y todo es como un cúmulo de capilares sinusoides. Y ahí vamos a ver 2 células que son importantes, que las vamos a ver enseguida en otra diapositiva, que son acidófilas y basófilas. Ya podrían ustedes saber por qué son acidófilas y por qué son basófilas. Si son cromófilas, quiere decir que tienen amor o filos por el color, se tiñen, y se van a teñir con colorantes ácidos o con colorantes básicos. En cambio, si no se hubiesen teñido, se llamarían cromófobas, o sea, que tienen fobia o repulsión al colorante. Después está, hemos dicho, la parte tuberalis, que es esta zona donde tiene una serie de células que son basófilas, y las vamos a ver ubicadas a lo largo de los vasos sanguíneos. Estas que se llaman basófilas no tienen nada que ver con las basófilas de la pars distalis, que son secretoras de hormonas. Y después está la parte intermedia, que hemos dicho que era esta parte que estaba entre la parte nerviosa y el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Y estos son folículos, donde se observa siempre coloide en la parte interior, y está recubierto característicamente por un tejido cúbico que tiene células basófilas. Y este tiene la característica o la capacidad de sintetizar una hormona que se llama melanocito estimulante. Entonces, si es una hormona melanocito estimulante, es la que va a ir a dar la señal, porque son hormonas,
a las células que fabrican los melanocitos. En general, la hormona esta que fabrican se encuentra como una prohormona, o sea, como un estadio que debe ser activado. En este caso se llama propio melanocortina. Hemos dicho entonces que, volvamos para atrás, para que vean dónde estamos, si no se pierdan, cuáles son las células cromófilas, o si lo tenemos claro. Dentro de la par distalis hemos dicho que había dos tipos de células, eran las que se teñían y las que no se teñían. De las que sí se teñían tenemos acidófilas y basófilas. Lo que empezamos por ver, las acidófilas, que son las más importantes porque era la parte justamente que más hormonas fabricaba. Dentro de estas acidófilas tenemos dos tipos de células importantes. Una son las somatotropas. Estas tienen la facultad de sintetizar una hormona que se llama somatotrofina, que es la hormona del crecimiento. Esta hormona, a diferencia de lo que hemos visto como característica de todas las hormonas, de que tienen un órgano blanco, actúan sobre casi todos los tejidos, pues justamente la función es la de estimular el crecimiento. Pero especialmente va a ser sobre los huesos largos, sobre la epífisis de los huesos largos. Puede suceder que esta hormona de crecimiento tenga un defecto de cantidad, o por mucho o por poco. Cuando es por hiperfunción, o sea, por exceso en el adulto, la enfermedad se llama acromegalia. Cuando es por exceso en el niño, la enfermedad que produce es el gigantismo. Es mucho más severa en el adulto porque el adulto terminó de crecer, por lo tanto cualquier estímulo de aumento va a generar unas alteraciones o deformaciones en los huesos. En cambio en el niño simplemente va a generar un aumento desproporcionado del crecimiento y va a ser lo que se llama un gigantismo. También se describen enfermedades por insuficiencia de la hormona del crecimiento y cuando es en el niño es lo que se llama el enanismo hipofisario. Hipofisario, aquí está mal escrito. El enanismo, para que no lo vayan a confundir con el enano, que es el que uno normalmente le llama a los enanitos que tienen las articulaciones torcidas, que ese se llama acondroplasia, que es, desde el punto de vista kinesiológico, interesante para ustedes saber que en ese caso es una falla genética, hay un error en el cromosoma 4, donde lo que tienen ellos es un problema de osificación pronta y solamente los extremos, entonces ese hueso sigue creciendo y se arquea. Ustedes van a ver que físicamente los que son enanos con acondroplasia tienen torcidos los huesos, tienen el tórax de un adulto normal y tienen los brazos y las extremidades cortas. Eso es un problema genético, no es una enfermedad, sino es... Pero además de estar asociado al cromosoma 4 por una mutación, es una deleción de una base. Miren qué importante a veces respetar cada una de las nucleótidos. Está asociado a padres viejos, padres varones, o sea, lo heredaría mucho más a través de un padre de edad adulta, de mucha edad. Y se hereda, o sea, una vez que un chico enano nace, sus hijos tendrán una chance demasiado alta porque es dominante, o sea que aunque tengas padre sano, madre enana, el chico tiene más chances, 75% de chances de adquirir la enfermedad o de nacer con este problema, porque es dominante, así lo tenga de un solo de los progenitores lo va a padecer. Entonces, volvamos a nuestras células acidófilas de la hipófisis que secretan esta hormona del crecimiento. No tiene entonces blanco específico, actúa sobre casi todas las células del organismo y el efecto obviamente más pronunciado es, como tiene que ver con el crecimiento, con el cartílago epifisario y es a través, no es en forma directa, sino a través de otra hormona que es encargada de estimular, que se llama somatomedina. Como también tiene ese efecto sobre el crecimiento, estimula la movilización de los ácidos grasos y por lo tanto disminuye la captación de los tejidos de la glucosa, por lo tanto hace efecto hiperglucemiante, o sea, aumenta la glucosa en sangre, porque evita que introduzca dentro de las células y por lo tanto es retenida en la sangre y hace este efecto de aumento de la glucosa. Esto está mal aquí, tendría que estar acá entonces, porque estos son otro tipo de células que son acidófilas. En el apunte lo tienen bien, células mamotrópicas, prolactínicas o lactotropas. Las tres son sinónimos. ¿Qué significa esto? Que son las células que producen la prolactina.
La prolactina es la encargada de producir, estimular la producción de leche, por lo tanto son generadoras de aumento del tamaño de las mamas, especialmente en la lactancia, por eso se llaman mamotrópicas. Y como es leche lo que producen, lo que estimulan la producción, también se llaman lactotropas, o sea, asociando las tres palabras que quieren decir lo mismo. Entonces producen prolactina, se encuentran tanto en el hombre como en la mujer, solo que en la mujer producen un aumento de tamaño, especialmente en la lactancia. Entonces esas son las dos hormonas que produciría este tipo de células acidófilas. Entonces, la del crecimiento y la prolactina. Después hemos dicho que teníamos también otras células que eran las células basófilas. Estas tenemos tres tipos: células gonadotrópicas, actúan sobre las gónadas; células tirotrópicas, actúan sobre la tiroides; y células corticotrópicas, actúan sobre corteza de la suprarrenal. Acuérdense que estamos en el sistema, en la hipófisis, y las hormonas que secreto fabrica son estímulos o mensajes sobre órganos para fabricar otras hormonas. Por eso terminan todas en trópicas. Todas estas hormonas que se llaman trópicas son como un primer estímulo ante el órgano efector, que es el que va a producir recién una segunda hormona. Las gonadotrópicas, como el nombre lo indica, actúan sobre las gónadas. ¿Qué gónadas tenemos? En la mujer y en el varón. Estas hormonas son el FSH y el LH. FSH quiere decir hormona folículo estimulante en inglés. Estimula especialmente el crecimiento de los folículos en el ovario. Ellos también actúan estimulando la síntesis de estrógenos, y en el hombre la espermiogénesis, o sea, la fabricación de los espermatozoides. Otra de las hormonas que fabrica es la LH, que quiere decir hormona luteinizante. Ellos especialmente producen la formación del cuerpo lúteo y ayudan o producen la ovulación, porque hay una descarga del LH justo el día anterior de la ovulación. Y en el hombre lo que estimula es las células de Leydig, que son las productoras de testosterona. O sea, tanto en el hombre como en la mujer actúan sobre lo que es la parte sexual. En el caso de la mujer, regulando el ciclo para una correcta ovulación, y en el caso del hombre, produciendo testosterona sobre unas y en el otro sobre las células que fabrican los espermatozoides. Todas son, entonces aquí tenemos el dibujito donde, no está tan claro, este sería el órgano sobre el que actúan, y a su vez ellos fabrican la hormona que tiene que ver con el funcionamiento de ese órgano. Pero esta es una información que viene desde la hipófisis hacia el órgano blanco. Teníamos después las células tirotrópicas, estimulan o van llevando información a la tiroides. Esas son TSH, T3 y T4. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la función? Estimular la producción de T3, T4 y T6. O sea, ellas mismas no actúan por sí mismas, producen la señal sobre el órgano, por eso en casi todos vamos a ver la palabra estimula, o provoca o facilita la síntesis de la hormona que corresponde. Y corticotrópicas sobre la corteza de la suprarrenal. Ella es la que se llama ACTH, que quiere decir adrenocorticotrofina, hormona, aquí está, adrenocorticotrofina. Esta hormona es la que va a estimular en la zona de la corteza suprarrenal, especialmente en la zona fascicular y en la zona reticular. Y ese órgano, o sea, la suprarrenal, fabrica las hormonas que se llaman glucocorticoides.